La crisis del COVID-19 que ha afectado al mundo entero este año marcará el futuro más inmediato. Hay muchas cosas que han cambiado profundamente. Por ejemplo, la manera en que los gobiernos regionales van a gestionar su preparación pensando en futuras crisis sanitarias y también en cuanto a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. En la siguiente sesión los queremos invitar a realizar una suerte de balance de aquellas conclusiones que se pueden extraer sobre el futuro en distintos ámbitos, como la movilidad, la atención a personas vulnerables y también la gestión sanitaria, entre otras. Los quiero dejar a continuación con el moderador de este conversatorio, Carlos Aguirre, director de la Corporación de Desarrollo Territorial de Santiago, y a todos los panelistas, muy bienvenidos. Bien, muchas gracias por la presentación. Vamos a partir presentando a nuestros panelistas. Contamos con don Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, desde México, la señora Cris Alessi, de la ciudad de Curitiba, la señora Paula Gárate, del gobierno regional, consejera regional de nuestra región metropolitana, y Solange Redondo, de la Fundación Do Smart Cities, para empezar a discutir algo bastante peculiar, y es cómo nuestros gobiernos han reaccionado, nuestros gobiernos locales han reaccionado ante esta pandemia que nadie fue capaz de predecir ni ver, y que nos ha develado quizás las cosas más complejas de nuestro habitar urbano, desde las formas en que cambiamos la forma de vivir hasta cómo estamos viviendo nuestros espacios públicos y privados. Así que para tener un poquito más de tiempo para las preguntas, le doy el paso inmediato al señor gobernador. Así que, don Mauricio, por favor, parta usted ya con su presentación. Muchas gracias. Claro que sí, Carlos. Primero que nada, agradecer la invitación que nos hacen a este Smart City Expo Santiago de Chile. Estamos muy contentos de poder participar y un saludo también a los demás panelistas que están participando hoy. Como tú bien decías, Carlos, pues esta pandemia pues, nos ha venido a cambiar la vida a todos, ¿no? Definitivamente creo que nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia de este tipo y sin duda, pues lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses son experiencias que nos van a cambiar de vida, que nos han hecho ser más resilientes y que también nos ha hecho que podamos nosotros pues tener una mejor idea de cómo manejar esta pandemia, ¿no? Aquí en Yucatán, que estamos ubicados en el sureste de México, la verdad es que empezamos a ver lo que empezó a pasar en China, ¿no? Cuando empezó esto en Wuhan. Y la verdad es que pues al principio como que pues todos pensábamos que era algo que nunca nos iba a alcanzar. Eso duró muy poco tiempo porque nos dimos cuenta que esta pandemia tarde o temprano iba a llegar a todos los rincones del mundo. Aquí en México especialmente, un país, nosotros estamos pues un país muy grande, ¿no? Que sufre diferentes realidades. Lo que pasa muchas veces en la Ciudad de México o en el norte no necesariamente es la realidad de lo que pasa en el sur. Nos vimos en la necesidad como gobierno de prepararnos, ¿no? Para una pandemia, de empezar a revisar nuestros inventarios médicos, de empezar a ver el tema de nuestras camas de hospital, empezar a ver cómo podíamos aumentar esa capacidad. Nosotros aquí, por ejemplo, en Yucatán, pues prácticamente desde el mes de marzo, empezamos a adaptar nuestro centro de convenciones para poder tener 500 camas de hospital. Posteriormente, en el municipio de Valladolid, tuvimos que hacer un hospital temporal que levantamos en 23 días con 100 camas adicionales. Y un poquito creo que lo más difícil de esta pandemia también ha sido cómo podernos comunicar con la gente y que todos podamos entender el porqué de las medidas. Porque como ustedes bien saben, en este tema del coronavirus, pues lo que siempre se intenta hacer, además de tener, pues evidentemente el mayor número de pruebas posibles, es limitar la movilidad de las personas. A mayor movilidad, pues mayor posibilidad hay de tener contagios. A mayores contagios seguramente habrá un número mayor de personas en los hospitales y lamentablemente también si tenemos mayor número de personas en los hospitales, lamentablemente también más gente va a fallecer. En ese sentido, pues aquí en Yucatán empezamos a tomar algunas medidas
difíciles, complicadas. Nosotros nos adelantamos mucho a lo que se estaba haciendo en otros estados de la República, con la suspensión de clases, con los cierres de los negocios. Y la realidad es que pasamos una pandemia en relativa calma durante los meses de marzo, abril y mayo. Nosotros empezamos a ver en el mes de junio, cuando empezamos nosotros con nuestra reapertura económica, pues tuvimos el problema, ¿no?, de que se nos juntó también con algunos fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales que nos trajeron un incremento de la movilidad. Y yo siempre he dicho que esta pandemia no perdona, ¿no? Cuando hay un incremento de movilidad, a los 14 días empezamos a ver de manera muy clara, ¿no?, cómo empiezan a aumentar los números de casos positivos. Y la realidad es que para el mes de julio llegamos a tener una tendencia que ponía en riesgo nuestra capacidad hospitalaria. Y ahí tuvimos que tomar decisiones muy difíciles y muy complicadas, porque ya cerrar la economía en su totalidad, como se hizo en los meses de abril y mayo, era muy complicado. Muchísimos negocios no iban a poder sobrevivir un nuevo cierre. Así que, pues, en un ejercicio pues, que nunca habíamos hecho antes de socialización, determinamos un número de medidas como restricciones a la movilidad en las noches, como parar los negocios los fines de semana, suspender todo el tema marítimo, que aquí en Yucatán también genera mucho flujo social, declarar la ley seca, que nos ayuda mucho también para poder monitorear el tema de la movilidad y también reducir los ingresos a emergencias en los hospitales. Y todas estas medidas, pues evidentemente no resultan, ¿no? Ya después de tantos meses de pandemia, la gente ya no quiere que le sigas prohibiendo cosas o que las sigas limitando. Todo el mundo añora regresar a la normalidad, pero la realidad es que esta pandemia sirve. Nosotros también hicimos un ejercicio muy importante después de que aplicamos estas medidas en el mes de julio. Empezamos a ver cómo los indicadores empezaron a mejorar muchísimo. Y apenas empiezan a mejorar los indicadores, pues evidentemente el sector empresarial, que por supuesto es el que genera los empleos, empieza a decir, oye, pues ya queremos abrir, queremos regresar a la normalidad. E hicimos un ejercicio muy interesante que nos llevó prácticamente 2 semanas para ponernos de acuerdo entre todos en quiénes iban a abrir primero, con qué evidentes parámetros, qué horarios, y al final logramos hacer un acuerdo que firmamos entre todo el sector empresarial en Yucatán y por supuesto también los sindicatos y los trabajadores, donde nos pusimos de acuerdo a partir del mes de septiembre cuál iba a ser la secuencia de las aperturas, los horarios y las restricciones que se iban a hacer. Y por supuesto también iniciamos también con un plan de movilidad en el centro histórico de la ciudad de Mérida, que es donde se concentra prácticamente todo el transporte público, para poder mover paraderos, ¿no?, para poder hacer lugares con menos aglomeraciones, para ampliar los espacios peatonales, para poder estar dando mayores condiciones para que la sana distancia pueda existir. Y hoy, afortunadamente, te puedo decir, Carlos, pues que tenemos una estabilidad muy buena en el tema de la pandemia hasta el día de hoy, a pesar de que algunos otros estados de la República en México, de lo que hemos estado viendo en otros países, pues hoy aquí en Yucatán prácticamente tenemos ya abierto el 96% de nuestra economía, solamente el tema educativo, que principalmente depende del gobierno federal. Y hoy pues estamos gozando de esta estabilidad que la verdad ha sido muy difícil de conseguir, porque han habido muchas enseñanzas que hemos tenido en el camino, y en ese sentido pues creo que hoy pues sabemos y conocemos mucho, pero también todos hemos aprendido a vivir y a convivir un poquito más pues con este virus que sin duda ha llegado para cambiar el mundo. Y hoy yo te puedo decir pues que aquí en Yucatán, evidentemente la gran preocupación que tenemos en este momento pues es el mes de diciembre, ¿no? Ustedes seguramente saben que México es un país muy católico. Las festividades del 12 de diciembre, que aquí celebramos a la Virgen de Guadalupe, pues siempre son muy importantes. Luego también aquí en México el tema de las posadas es algo que genera pues muchísimo contacto, muchísima movilidad. Y en ese sentido, pues la realidad es que estamos haciendo un esfuerzo muy grande en estos momentos para poder concientizar a la gente, ¿no?, de que las vacunas están cercas, pero también señalar que aunque las vacunas están cerca, esta pandemia no se va a acabar pronto. Y en ese sentido, exhortando a la gente a tener navidades seguras, a poder tener esa celebración solamente con familias nucleares, a evitar fiestas y reuniones, pero sobre todo a seguir utilizando el cubrebocas, a mantener la sana distancia y por supuesto también el tema de pues seguirnos cuidando con las medidas de higiene. Así que pues muy rápidamente, Carlos, esto es el proceso que hemos pasado en Yucatán, y seguramente pues en el tema de las preguntas habrá oportunidad de profundizar más en algunos temas. Muchísimas gracias,
gobernador, por su síntesis y la capacidad de poder explicarnos en buenas vueltas. Le voy a dejar pasar una sola pregunta y tiene que ver con cuáles son las competencias que tiene su cargo. En Chile estamos en un proceso estamos en un proceso de transformación respecto a nuestros gobiernos regionales y se vuelve muy interesante entender cómo desde un Estado federal como el mexicano son capaces de afrontar este proceso del coronavirus. Se lo dejo para el final, para que partamos por ahí cuando hagamos las preguntas. Perfecto. Ahora vamos a darle el paso a Cris, desde Curitiba, Brasil. Muchísimas gracias. Adelante, Olá. por favor, Cris. Olá, Carlos. Olá. Estou muito feliz de compartilhar esse painel com invitados tão distinguidos e graças, Maite, e toda a FIRA Barcelona por invitar-me. Sempre um prazer estar contigo. Nesse painel estamos debatendo sobre sair de uma pandemia, tema fundamental para o grande desafio que temos. A inovação demonstrou ser fundamental para enfrentar os efeitos de Covid-19 esse ano e é fundamental para a recuperação econômica das cidades em os próximos anos. Para dar um contexto de minha cidade, Curitiba é a capital do estado do Paraná, em sul do Brasil, com cerca de 2 milhões de habitantes e considerada uma capital modelo em sul pelos BRTs, uma extensa área verde por habitante, uma cidade importante para os negócios e uma das cidades mais inteligentes do Brasil. Aún assim, nossos desafios foram tão grandes como em qualquer outra cidade. Nossos projetos de recuperação econômica se criou em coordenação com outros atores da cidade, como instituições, empreendedores e cidadãos. Isso que eu vou compartilhar agora. É uma visão ampla, há 4 frentes de ação para planificar uma Curitiba após Covid. Saúde, digitalização de serviços, recuperação econômica e cidade. Entendemos isso, as empresas resilientes se apoiam em 3 R's, simultaneamente, para ceder à crise. Responder, retornar e reconstruir. Responder para garantizar as medidas adequadas, retornar para administrar a crise e abrir oportunidades, e reconstruir para oportunidades para as tendências da nova normalidade, para os próximos passos. Em frente à saúde, trabalhamos com muitas informações e transparências. Em um só lugar, ponemos os dados do progresso da enfermidade em tempo real, em lives diárias em redes sociais, a secretária municipal de saúde trabalhou informações da situação da cidade dia a dia. Hoje estamos em bandeira naranja e com aumento de casos na última quinzena. Pero o município se organizou muito rapidamente para fazer frente à pandemia, ampliando o número de camas e utilizando dados para monitorear, controlar e atender a aprovação. Agora temos o plano de vacinação tão pronto como a vacuna esteja disponível. Curitiba foi a primeira capital em oferecer videoconsulta. Nossos sistemas de dados de saúde já estavam digitais, o que nos ajudou a integrar os registros médicos eletrônicos e a inteligência artificial. Também utiliza nossas estruturas Fab Labs e espaços makers para produzir de 20 mil mascarilhas para os profissionais que estão em la primeira linha da luta contra o Covid-19. Nós implementamos a linha de produção em impressoras 3D e máquina de corte laser. Foi considerado por la Unesco como um exemplo de uma nação mundial para combater o Covid-19. Em frente da digitalização, criamos mais serviços digitais para evitar a assistência presencial dos serviços do ayuntamento e em las escolas. As classes são através de TV e internet. Nossa aplicação, que já tinha mais de 600 serviços, se ha expandido muito nesses últimos tempos.
En terceiro ponto, em frente da recuperação econômica, nosso esforço durante os últimos 4 anos para criar um entorno econômico positivo e potente ha sido gratificante. No aviso de donação, chamou as empresas a compartilhar produtos e serviços com os proprietários de pequenas empresas, aplicações para venda, pago, suporte para a gestão empresarial, delivery, contratação de serviços e outros. Agora contamos com um grupo de trabalho que em las 10 oficinas regionais da cidade, com escuta ativa com empresários para atender as demandas locais e trabalhar com acesso ao crédito, educação para a transformação empresarial e transformação digital, e um incentivo para estimular o comércio local. Uma associação com a startup chamada Olist, por exemplo, permitiu que a criação de tiendas virtuais para artesanos em la feira de artesania Largo da Ordem e para comerciantes de feiras livres. Esta feira, que reunia 3.000 pessoas por domingo, só se volveu digital em 2 semanas. Assim, os artesanos podem seguir vendendo seus produtos. Em outubro de agora, Curitiba ha generado mais de 11.000 plazas de trabalho com contrato formal, consolidando a recuperação iniciada em junho com o plano de recuperação da alcaldia. Em novembro, o número de empregos criados foi triplo de registrado. Además, em mesmo período, Curitiba foi a cidade que mais ha generado empregos no estado, quase 35%. Finalmente, em frente da cidade, organizando-se com espaços de circulação, ações urbanas para brindar segurança ao cidadão, mientras se planifica a reapertura dos espaços. Por exemplo, ao redor do mercado municipal, com pistas para bicicletas temporárias e aceras ampliadas. Nossa equipe de planificação urbana trabalhou com os objetivos de equiparar a menor ocupação do transporte público, expandir áreas de uso público em lugares de grande afluência de pessoas e fomentar desplazamento através de caminhadas e do ciclismo, melhorar a estrutura do bairro para fortalecer a economia local, valorar o espaço público, aplicar o urbanismo tático de uma forma proposta compartida de intervenções urbanas locais, e atenção especial para apoiar os estudantes e pessoas maiores. Estou segura de que, apesar de los grandes desafios, estamos sendo mais fortes que as dificuldades, como disse nosso alcalde Rafael Greca. E seguimos planificando na cidade urbana, sustentável, resiliente, inteligente para as pessoas. Gracias. Muchas gracias, Cris, por tu presentación muy didáctica y precisa respecto a algunas cosas. Bien, vamos entonces ahora a continuar con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a seguir con la señora Paula Gárate, de nuestro gobierno metropolitano de la región metropolitana. Adelante, Paula, muchas gracias. Bueno, saludarlos a todos. La verdad que para mí ha sido una sorpresa escuchar que desde México y desde Brasil tienen exactamente los mismos problemas que nosotros como santiaguinos. Yo traigo una presentación, la vamos a empezar a ver. Primero, contarles que pertenezco al Gobierno Regional de Santiago, específicamente al Consejo Regional, donde existen 34 consejeros regionales que son electos para ayudar en la administración de la región junto al intendente. Como decía Carlos, estamos en un proceso de transición. El próximo año este intendente, que es una autoridad designada por el presidente de la República de turno, va a ser también electo por la ciudadanía. La región va a poder decir quién quiere que esté a cargo de solucionar sus problemas y de unificar también todas las necesidades de las 5 provincias que tiene Santiago.
Tengo acá el concepto regional, donde hay algunos datos que después les puede interesar, donde tenemos Santiago concentra el 85% de los servicios financieros de todo nuestro país, el 46% del PIB nacional, el 67% del comercio, de restaurante, de la oferta hotelera que tenemos hoy día, y el 97% de los más de 7 millones de habitantes vive en zonas urbanas, o a lo menos en vías de urbanización. Por lo tanto, el desafío que tenemos nosotros como autoridades electas, representantes de nuestras provincias, Santiago tiene 5 provincias, tiene 52 comunas, 18 rurales y el resto urbanas. Nuestro desafío es poder articular una Smart City que pueda unificar ambas realidades. Si bien es cierto, tenemos grandes desafíos en temas como, por ejemplo, el agua potable, como, por ejemplo, el ordenamiento territorial, la idea de nuestro gobierno regional ha sido unificar la situación de las comunas urbanas y de las rurales. Los consejeros aprobamos y financiamos los distintos proyectos que los municipios presentan a nuestra consideración. Somos electos popularmente y hemos ido desarrollando iniciativas inteligentes que han sido presentadas por los municipios y también que han sido iniciativas propias de nosotros como gobierno regional, que nos hemos ido dando cuenta que debemos implementar y fomentar la inteligencia, la ciencia en nuestras comunas. Dentro de las iniciativas inteligentes que tenemos en la región metropolitana, tenemos las líneas del metro, que hoy día para nosotros es un orgullo decir que vamos a continuar apoyando con recursos las líneas 7, 8, 9 y 10, los nuevos buses 100% eléctricos. Desde nuestro gobierno regional hemos aprobado más de 2.000 millones de pesos para las comunas ir implementando electromovilidad. Hemos hecho convenios también con la parte privada, con la empresa privada, a fin de ir dotando de cargadores, de insumos a aquellos municipios que se van modernizando y que, ¿por qué no?, van un paso adelante de aquellos que han elegido el regional. Tenemos rieles imbatibles para el fomento de la electromovilidad. Tenemos especialmente interés en la periferia de nuestro Santiago y esperamos poder construir más de 20 kilómetros de ciclovías para los próximos años. Como les contaba, muchos municipios, como sale acá, La Reina, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, comunas que tienen distintas realidades socioeconómicas, se han ido transformando y han ido considerando poder transformarse en comunas inteligentes. Muy lento y no comparable quizás con otras capitales regionales. Como les contaba acá, vemos también que tuvimos una alianza público-privada con una empresa a fin de dotar a todas las comunas, desde la más pequeña hasta la más moderna, de cargadores para vehículos eléctricos. Y desde el gobierno regional, y más bien dicho desde la parte política, que es la que yo represento, donde todos los días debemos salir a la calle, no solamente a tomar decisiones, sino que a explicar estas decisiones a la gente que nos elige y que nos encarga cada 4 años un mandato de representarlos, nuestra principal característica y desafío hoy como líderes es tener una visión de futuro. No siempre los líderes son ejecutivos. Muchas veces creemos que tenemos que tener ambas características, pero dada la realidad de hoy día, eso no es así. Hoy día un líder debe tener una visión de futuro, debe tener además carácter, debe tener la fuerza para tomar decisiones a veces muy impopulares. Como decía el gobernador de México, Mauricio Vila, muchas veces son decisiones impopulares. La gente no quiere ya estar confinada, la gente no quiere que se restrinja su libertad de circular, pero ahí están las autoridades que somos electas, las que son designadas, para poder solucionar ese problema de la mejor manera. Como tercer lugar, la pandemia colocó a las mujeres en el centro de las decisiones y de los cargos públicos. ¿Por qué? Porque con esto demostramos que somos capaces de hacer una y más labores dentro del hogar, no solo muchas veces estar a cargo de los niños, sino que también desarrollar trabajo a través del teletrabajo, que ha sido un gran desafío, y tomar decisiones a nivel político y territorial que son importantes y que por supuesto van a ser determinantes en el futuro de la región. Tenemos que redibujar el mapa de nuestras ciudades, lo cual a nosotros, los CORES, nos parece clave el ordenamiento territorial. Y por último, la prevención ante futuras pandemias. No solo vamos a tener que dotar de más y mejores
temas de salud pública a los centros y consultorios municipales, sino que también vamos a tener que fijarnos en el cambio climático, en el turismo, en la deforestación y en el monocultivo que acecha y asola a nuestra región metropolitana. Carlos. Ahora sí, disculpa, estaba hablando sin micrófono. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Vamos a dar paso a la próxima presentación de Solange, de la Fundación Do Smart Cities. De ahí, una vez terminado el proceso con Solange, vamos a empezar las preguntas, etcétera, y ya tenemos unas cuantas guardadas para poder hacer la revisión. Así que Solange, muchas gracias, adelante. Hola, muchas gracias al equipo de Corfo, de Santiago, País Digital, ¿verdad?, por esta invitación. Les voy a compartir parte del aprendizaje que hemos tenido en Do Smart City y que me parece combina, se alinea más bien, muy bien con las presentaciones que han antecedido, que como se habrán dado cuenta, vienen directamente de los territorios. Hemos visto el caso de Curitiba o parte de la experiencia de Curitiba, de Yucatán y del gobierno regional. Y desde Do Smart City, la Fundación, hemos estado trabajando permanentemente en los territorios, ¿no? Para avanzar en los proyectos, conectar esos ecosistemas para que finalmente ocurra lo que seguramente ya han escuchado en muchas de las presentaciones, este anhelo de darle mayor y mejor calidad de vida a todas las personas que habitan los territorios. Y quiero compartir, ¿no es cierto?, este concepto de la oportunidad que genera la pandemia, si es que eso pudiera decirse, ¿no? Estamos en medio de la pandemia y suena tal vez un poco ingenuo, pero creo que parte de los casos que hemos visto nos muestra que sí es posible generar oportunidades, generar mejoras que van a quedar como formas definitivas de montarnos, de vivir en la ciudad. Algo que probablemente los oyentes de estas sesiones que son interesados en los temas de ciudad conocen, pero la verdad es que las ciudades han vivido durante los últimos 50 años un crecimiento explosivo. Aquí en la imagen que comparto en el mundo, que hace un par de años, un par de décadas, tenían 1 millón de habitantes, cómo se movió hacia inicios que se movió hacia en los últimos 20 años y las proyecciones que hay. Es decir, lo que tenemos son territorios, ¿no es cierto?, espacios sumamente exigidos. Esta gráfica que comparto, que es del Banco Mundial, me parece que es muy interesante como para, si se pudiera reducir, ¿no es cierto?, la explicación del fenómeno de las ciudades y por qué ha sido tan complejo el tema de la pandemia en las ciudades. Tenemos que en el 2% de la superficie del planeta vivimos hoy el 50% de las personas, esto va a crecer al 70% en los próximos 20 años, que nos consumimos el 75% de los recursos, generamos el 80% del efecto invernadero. Es decir, toda nuestra civilización, por decirlo de alguna manera, ocurre en la ciudad. Hay un ex urbanista español que dice que la ciudad es el artefacto más complejo que ha construido el ser humano. Y entonces no es difícil concluir que donde se ha vivido con más complejidad la pandemia es en las ciudades, porque aquí estamos, vivimos, nos movilizamos, trabajamos, innovamos, desenvolvemos gran parte, ¿verdad?, de nuestra cotidianidad. Y entonces estos mismos territorios, ciudades, barrios, municipios, ¿verdad?, tan exigidos son al mismo tiempo claves para el desarrollo y la equidad, la que buscábamos antes de la pandemia y obviamente la que hoy día se hace más evidente post pandemia y en el caso además de Santiago lo que ha significado también post estallido o esta reflexión en la que estamos respecto de cómo queremos enfrentar el desarrollo del país. A partir de la investigación que ha hecho Do Smart City, encuestas, trabajo en los territorios, proyectos, la verdad, desde Antofagasta a Punta Arenas, tenemos algunos aprendizajes respecto de estas oportunidades que podemos explorar post pandemia y creo que en realidad, como decía, salían bastante bien con lo que comentaban previamente desde los territorios. Lo primero creo que va a ser ineludible, ¿no?, tener esta mirada desde lo local. Vamos a conversar un ratito más probablemente del enfoque federal de México, los cambios que vienen para Chile desde el punto de vista de la elección del gobernador, pero sabemos que en el caso de Chile somos un país muy centralista, no solamente Santiago respecto al resto del territorio, sino que en cada región, la capital regional respecto del resto de los territorios.
cualquier mejora, cualquier cambio, ¿verdad? Cualquier mirada de futuro va a pasar desde lo local. ¿Qué significa? Que tenemos que tener una comprensión del territorio, de esas oportunidades del territorio, de sus componentes de excelencia, de lo que hace único un territorio y lo hace distinto de otro. Las capacidades que hay que generar en los gobiernos locales, lo decía Paula, de conocimiento, de capacidad ejecutiva, los gobiernos locales tienen que ser más robustos y algo que es muy relevante, estructuras coherentes de gobierno. No nos referimos al gobierno solamente desde el punto de vista como formal, sino que de esa gobernanza que tiene que ocurrir articulando todos los actores que son clave en los territorios, desde lo local. Lo segundo tiene que ser digital. Lo comentaba Cris a propósito de los ejemplos que mostraba en Curitiba, ¿no? Lo que sea que venga va a ser digital. Ya venía un proceso de transformación que hoy día se ha acelerado, pero también, a pesar de que esa transformación venía ocurriendo de manera muy intensa, también nos hemos dado cuenta de la inequidad que hay también del acceso a la tecnología, de la digitalización a nivel empresarial, de las personas. Hay una multiplicidad de segmentos de la población que definitivamente todavía no logran moverse. Entonces, si bien lo resumo aquí con el Internet para todos, no es solamente la fibra óptica, ¿verdad?, o la 5G, hay un tema cultural o un tema, ¿verdad?, de entrenamiento, de acercar, de sensibilizar. También tiene que ser estratégico, ¿no? Esta visión tiene que estar en los territorios, tiene que haber visión de ciudad, tiene que haber foco, ¿verdad?, más de largo plazo. Por supuesto, esta visión de largo plazo, pero no nos podemos quedar solamente en lo estratégico, sino que tenemos que avanzar en el desarrollo de una cartera de proyectos en los territorios de alto impacto. Son buenos los pilotos, son buenas las pruebas, pero también los territorios necesitan iniciativas transformadoras, escalables, que realmente impacten en los territorios. Y algo que es muy importante, tiene que haber ritmo, es cierto que requerimos estrategia, pero eso no puede tomar tanto tiempo. Los proyectos tienen que avanzar, tienen que acelerarse, tienen que notarse en los barrios, tiene que ser percibido por los ciudadanos. Y por último, esta época completa, no solamente a propósito de la pospandemia, esta era es la era de la colaboración. A nosotros nos encanta hablar de este concepto de la cuádruple hélice. Cualquier proyecto en los territorios, cualquier proyecto de transformación, no solamente tiene al sector privado, público, que aquí está también representado, sino que también tiene a la empresa, que tiene que tener un activo rol, a la academia, ¿verdad?, como un generador de conocimiento, y obviamente a un ciudadano que tenemos que mirar, escuchar, atender, conocer y comprender. Y para terminar, entonces la pregunta es cómo aceleramos esta transformación de las ciudades y mejoramos la calidad de vida de las personas ahora con mucha más necesidad pandemia. Bueno, con liderazgo, el liderazgo. Cada uno de nosotros ejerce la autoridad pública, pero también cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Solange, por tu intervención y por habernos dejado ya listos para las preguntas. Yo creo que tu intervención, tal como conversábamos al principio, viene a redondear todo este proceso. Bien, yo quiero partir dando una suerte de contexto para entender por dónde vienen las preguntas. En primera instancia, la pandemia pilla a nuestros gobiernos locales, particularmente nuestros gobiernos regionales, en un proceso de transformación. El primer proceso de transformación es pasar de una autoridad centralizada, designada por el presidente de la República, y ahora a una autoridad electa de manera uninominal, o sea, por lo tanto, se elige con segunda vuelta, etc. Y eso genera también la relevancia de algo que bien comentó Paula hace un rato, que tiene que ver con el gobierno, el Consejo Regional. Este Consejo Regional electo con la cantidad de consejeros, donde Paula es uno de ellos, entre paréntesis paso el dato, me encanta que estén hablando de electromovilidad, me parece que ese es el punto en cuestión, sobre todo para un montón de cosas, así que me parece muy bien que sea de esa forma. En ese sentido, la respuesta a la pandemia nos va a dejar muchas vueltas, muchos aprendizajes respecto a cosas que hemos hecho mal, ¿ya? Y a cosas que se podrían haber hecho mejor. En esa lógica, me gustaría preguntarle particularmente al gobernador cuáles son, en el fondo, las cosas que están bajo su control en una gobernación federal
y si tuvieras que darnos alguna recomendación para este futuro gobernador o gobernadora que vamos a elegir en abril, de cómo avance esta pospandemia. Claro que sí. Mira, creo que un tema bien importante es este tema de las facultades, ¿no? Que aquí en México ha variado mucho el proceso. Comentarte que aquí en México las máximas autoridades estatales somos los gobernadores. Esto no quiere decir que exista una amplia coordinación con el gobierno federal. Por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí en Yucatán suspendimos las clases antes que el gobierno federal diera la orden. Tenemos esa facultad, podemos hacerlo. Y en el tema de salud hubo mucha controversia, especialmente en el mes de junio, porque el gobierno federal sacó un semáforo epidemiológico. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al análisis, ¿no?, de la pandemia que el gobierno federal tenía en cada entidad federativa, te iban poniendo un semáforo, ¿no?, que podía ser rojo, naranja, amarillo o verde. Pero había mucha inconformidad de los estados porque muchas veces pues no pareciera que es muy difícil, ¿no?, ver una pandemia desde la Ciudad de México cuando tenemos un país tan grande y tan diverso como México. Y ahí lo que hicimos los estados fue crear nuestros propios semáforos epidemiológicos, y el acuerdo que se llegó con el gobierno federal fue que el semáforo federal fuera pues ahora sí que optativo, o fuera una sugerencia que se hacía a los estados. Yo te puedo decir que aquí en Yucatán hemos estado, el gobierno federal nos ha puesto en semáforo rojo y nosotros hemos estado en naranja, y también nos ha pasado que el gobierno federal nos ha puesto en amarillo, que en teoría podríamos hacer más cosas, y nosotros hemos estado en semáforo naranja. Nosotros creemos que nadie mejor que los gobiernos locales para conocer cuál es pues el contexto de la epidemia en nuestros estados, en nuestros municipios, y la realidad es que ha habido esa apertura de parte del gobierno federal para que desde los estados podamos ser los que tengamos la palabra final en cuáles son las medidas que se aplican en cada uno de los estados. Y por supuesto, nosotros desde el gobierno estatal, con los municipios, aquí en Yucatán tenemos 106 municipios, también poder tener ese mismo ejercicio de decir, oigan, vamos a estar todos en la misma sintonía. Y la verdad es que ha sido un trabajo de mucho diálogo, porque evidentemente, como tú dices, ¿no?, en esta pandemia todos sabemos que hay cosas que hemos hecho bien, cosas que hemos hecho mal, pero en el momento en que las decidimos no lo sabíamos, porque ninguno de nosotros había estado en una pandemia de estas magnitudes, ¿no? La última fue hace prácticamente 100 años, y la realidad es que hoy, en un mundo globalizado, pues la pandemia viajó mucho más rápido, y por supuesto en un mundo donde existen redes sociales y donde lo que pasa en Italia pareciera que pasa a 2 casas tuyas, aunque estás a miles y miles de kilómetros de distancia, y sobre todo que en este exceso de información que la gente ha tenido en este tema de las fake news, que seguramente también pasa mucho en los lugares que viven nuestros compañeros panelistas, sí ha sido muy complicado. Pero yo creo que el tema principal, y cuando tú me decías, oye, ¿qué nos sugerirías, ¿no?, ahorita que en Chile vamos a tener unas elecciones? Mira, yo creo que hoy es importante que nunca poder tener un voto razonado, y un voto que no venga del sentimiento del corazón, sino un voto que venga de la cabeza. Hoy en día necesitamos gente preparada, gente seria, gente profesional, que haga caso a las indicaciones de la ciencia, ¿no?, que nos permita ver. Hemos visto cómo en muchos lugares del mundo, ¿no?, de repente gente que se niega a utilizar cubrebocas, gente que piensa que la pandemia no es real. Entonces yo creo que hoy es más importante que nunca el poder tener gente seria, gente profesional, y que se apoye en la evidencia científica para poder afrontar esta pandemia. Creo que hoy eso es el consejo que yo daría, y también gente que tenga experiencia, que haya demostrado su calidad, ¿no?, al poder haber gobernado. Normalmente cuando uno se postula para gobernador, pues tiene una historia detrás como legislador, que tiene una historia como alcalde, y el que no fue buen alcalde y el que no fue buen legislador seguramente tampoco va a ser un buen gobernador. Muchísimas gracias, gobernador. Yo creo que ya nos ha dado varios tips asociados a lo que está pasando. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Me gustaría preguntarle a Cris, ¿cómo se enfrentan estos 4 pilares que ella muy bien definió en su presentación, desde la perspectiva de Curitiba Ciudad, con las características y competencias que tiene la administración de ciudades en Brasil, que responde, bueno, sabemos, al estatuto de las ciudades de hace un tiempo atrás, etcétera? Así que, Cris, por favor.
Sí, no, la articulación entre as principais entidades políticas foi a primeira ação que fizemos, principalmente com o governo estatal e o ayuntamento. Nós também, assim como o Maurício disse, tivemos autonomia para a tomada de algumas decisões. Logo, com o setor privado, o comércio e a indústria, nós outros conseguimos articular, mas como acabamos de passar por um processo eleitoral municipal, em meio da pandemia, e como diziam aqui meus companheiros de painel, o desgaste político foi inevitável. Aún assim, nosso alcalde foi reelegido em la primeira volta, porque ele teve uma grande liderança. A liderança do alcalde Rafael Greca foi fundamental. E creio que para qualquer um dos 4 eixos, o diálogo foi um grande diferencial. Aunque sempre foi difícil atender as distintas necessidades dos setores, o comércio sofre-se no Abre, a população sofre-se no Sierra, mas creio que o olhar mais sistêmico para esses assuntos, para os 4 pontos, e a planificação de cada área, de cada setor, do ayuntamento para cada área, foi o grande diferencial. Ok, muchas gracias, Cris. Ahora vamos a hacer una pregunta a Paula. Paula, tú hablabas sobre lo que estaba haciendo el gobierno de la región metropolitana y hemos conversado bastante sobre qué es lo que ha pasado en Chile con este proceso. ¿Dónde crees tú que está la gran deuda del manejo de esta crisis para todos los sectores? Bueno, primero, como escuché a mis predecesores, por cierto que se presentó una tensión entre las autoridades nacionales, las autoridades regionales y las comunales. Sin duda que el protagonismo en esta oportunidad lo tuvieron los alcaldes en un aprendizaje sobre la misma. Tuvieron que ir planificando sobre la marcha, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Y sin duda que el protagonismo, la gestión, el liderazgo en esta oportunidad estuvo radicada justamente en aquellos que están en el territorio, justamente en aquellos que la gente elige para solucionar sus problemas diarios del día a día. Y no vimos lo mismo a nivel nacional, donde muchas veces la tensión entre el Congreso, el Ejecutivo o políticas públicas que son en la mayoría de las veces para la gente de poco impacto, tuviesen un gran rol. Más que nada hoy día el rol se vio eclipsado por los alcaldes. Las figuras de los alcaldes fueron muy importantes en coordinación con sus gobiernos regionales, con sus respectivos intendentes. Muchos de ellos, al igual que tomaron decisiones independientes del nivel central, arriesgándose muchas veces incluso a incumplir normativa vigente, pero como fieles representantes de sus territorios tomaron decisiones que fueron al final y a la larga reconocidas. Nosotros, en el caso de Chileno, se organizó una mesa COVID con representantes de distintos tipos de la sociedad civil, de la ciencia, de distintos médicos, a fin de ir un poco asesorando las tomas de decisiones, pero como me preguntabas tú, sin duda alguna tenemos una gran deuda, especialmente en el tema de los proyectos y de la premura con que estos se toman. El gobierno regional quiso invertir, quiso ir en ayuda, por ejemplo, de la salud pública, y para poder adquirir ambulancias de traslado, para poder adquirir cosas tan sencillas como mascarillas o como uniformes o de esterilización. Teníamos que pasar por un proceso de licitación importante, por un largo camino burocrático que finalmente desanimaba a la población a recibir la atención rápida y urgente que ellos requerían. Muchas gracias, Paula, por tu respuesta y la sinceridad de tu respuesta. Muchísimas gracias. Creo que una de las cosas que tenemos que ver en esta vuelta es tratar de entender qué no nos funcionó. Y un poco pensando que tenemos un proceso en ciernes donde vamos a partir de nuevo.
con una nueva forma, una nueva estructura, pidiendo nuevas competencias y trabajando en coordinación, por ejemplo, con la Corporación de Desarrollo de Santiago, de la cual soy director y recomiendo ahí que nos vayamos viendo. Y en esa misma línea, quería preguntarle a Solange, ¿cómo ve ella la interacción entre los distintos observatorios urbanos que existen en las universidades en Chile, particularmente en Santiago, y una Smart Cities coordinada, pensando como viéndola de tu fundación? Sí. Una de las cosas que pasó, y disculpa que te quite un par de segundos, es que en este proceso existieron muchos datos. Había mucha gente produciendo datos de distinto índole, pero nadie lo estaba coordinando para tomar decisiones. Entonces, quizá ahí donde podemos tener un desafío. Solange, disculpa, adelante, por favor. No, tranquilo, esto es lo valioso que podamos conversar y compartir visiones. Yo creo que en tu pregunta también aparece ya parte de la respuesta, ¿no? Yo creo que no solamente en la gestión de datos, que es el levantamiento de los datos, el análisis de los datos y la toma de decisiones a partir de esos datos, sino que en general en la visión en el territorio hay un déficit de coordinación, ¿no? Solo entre los observatorios, como digo, los que generan los datos, sino que quienes usan los datos y toman las decisiones de esos datos. Entonces uno encuentra dificultades en distintas entidades, universidades, organizaciones o empresas que están levantando los mismos datos y para eso incluso hay inversión de infraestructura, entonces se levantan los mismos datos y obviamente eso es ineficiente. Luego los datos, como se levantan de manera distinta, no están centralizados para poder analizarlos de manera colaborativa y eso obviamente dificulta la toma de decisiones. Entonces, a nosotros nos gusta mucho cuando hablamos de ciudades inteligentes, por supuesto, la tecnología es un catalizador, un atajo, nos permite tomar decisiones informadas, no sé si van a entender en Curitiba o en México, en guata decimos en Chile como a la barriga, ¿no? Entonces los datos nos ayudan a tomar decisiones con data y no con guata, como le escuché por ahí a un urbanista decir, ¿no? Entonces es la colaboración. Si uno mira las experiencias exitosas en el mundo de transformaciones de ciudades, donde la tecnología ha sido clave, pero también la transformación urbana, también proyectos emblemáticos, etcétera, y la sensibilización de la ciudadanía, tienen una gobernanza que no es más burocracia, sino que es un entendimiento desde los roles que cada uno tiene y una mirada de largo plazo, que además creo que tiene la ventaja que nos permite proyectar más allá de los periodos políticos, que por lo menos en Chile son cada vez más cortos y eso obviamente dificulta. Entonces creo que y ahí por eso que es tan importante sumar los 4 actores, porque cuando uno suma a la empresa, a la academia, a la sociedad civil, hay una manera de superar esos ciclos políticos, de darle orientación de largo plazo. Así que eso es lo que podría comentarte, Carlos. Bien, pues muchas gracias, Solange. Ya para como empezar a redondear lo final de esta mesa, junto con agradecer a todos los ponentes, yo creo que hemos tenido visiones bien en escala, cosa que es bien interesante, insisto, para los desafíos que tenemos hacia adelante. Quizá uno de los puntos más importantes tiene que ver por cómo políticamente tenemos que ir tomando ciertas decisiones, cómo juntar la información pertinente para tomar decisiones más certeras o que podamos evaluar de mejor forma sus usos, y también considerar que en este proceso vamos a tener que considerar que las ciudades son entes o, en su defecto, artefactos que funcionan de manera distinta a cómo funciona el país en su totalidad. Y ahí viene un tema que puede ser interesante si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, de ir viendo esta ciudad, sus redes, sus espacios, sus problemas basales, y cuál es la diferencia que tienen con un Estado nacional o un Estado federal, en ese sentido. Ahí abro la palabra a quien quisiera tomar esa pregunta. Gobernador, no le
no le gustaría comentarnos algo, como partir desde usted, digamos. Por supuesto. No, mira, yo creo que lo que comentas es totalmente cierto, ¿no? A mí me ha tocado ser alcalde de la capital de mi estado y ahora me ha tocado ser gobernador y siempre las visiones son diferentes, ¿no? Y yo creo que siempre la autoridad más cercana, que en este caso son las ciudades, son los que tienen el pulso, son los que tienen el tacto de lo que realmente está pasando. Muchas veces se quiere cometer el error, ¿no? Desde los gobiernos federales o estatales, de pensar que nuestra visión es la correcta. Y la realidad es que creo que una situación inédita, sin precedente, como la que se nos presentó ahorita, requiere de mucho diálogo, de mucha colaboración y de mucho entendernos y ponernos en los zapatos de los demás. La realidad es que creo que aquí en Yucatán algo que nos ha funcionado muy bien ha sido el diálogo. Definitivamente el humor social ante una pandemia es cambiante, ¿no? De un día a otro. Tenemos que entender que no estamos viviendo circunstancias normales, sino que la gente hoy pues se tiene que quedar en casa, pero además hay problemas económicos. En el caso de México, los niños no están yendo a la escuela. Esto implica que para las mamás o papás que se quedan en casa, pues aparte haya que estar apoyando a los niños en el estudio en línea. Nos ha cambiado totalmente la dinámica y yo creo que factor que tenemos de poder trabajar juntos y de poder ir determinando las políticas que nos permitan no solamente salir bien parados en el tema de salud, que es muy complicado, sino también ir recuperando el hoy, y te puedo decir, aquí en México hay gente que dice, oiga, gobernador, es que yo sí me quiero cuidar de la pandemia, pero también tengo miedo de morir de hambre, porque si no ingreso no puedo mantener a mi familia. Entonces, todo este tipo de situaciones tan diferentes, por ejemplo, ahorita en México se está discutiendo mucho el tema del regreso a clases, y pues tienes una visión, ¿no? Que es, oigan, los niños ya llevan prácticamente un año sin ir a clases, necesitamos reactivar el tema social, el tema emocional, que es importantísimo de los niños, pero por otro lado, el miedo de los papás de decir, oye, yo no quiero mandar a mis hijos, se nos pueden contagiar, van a contagiar a la abuelita cuando regresen a la casa. Y son dos visiones que ambos tienen un punto de vista que no se puede refutar, ¿no? El tema es cómo nos podemos poner de acuerdo y cómo podemos buscar los mecanismos mediante los cuales las autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, podamos responder a las necesidades que hoy tiene la gente o a las necesidades que la pandemia nos está imponiendo, cuidando la salud y reactivando la economía. Y yo siempre he dicho que lo más complicado de esta pandemia es que para donde uno jale la balanza siempre hay complicaciones. Normalmente, si uno quiere reforzar la salud, el tema económico sufre. Y si uno quiere reaperturar la economía, el tema de salud es el que se ve perjudicado. Entonces, este balance tan complicado que hay que buscar en medio de una pandemia, en medio de un mundo lleno de noticias en redes sociales, algunas falsas, muchas de ellas verdaderas, y en medio de este humor social que es tan cambiante, pues yo creo que esto es un reto que tenemos todos, ¿no? Yo creo que hoy todos hemos aprendido mucho de esta pandemia, pero nos hace falta aprender mucho más todavía, y yo creo que esta experiencia que hoy todos estamos adquiriendo, ¿no? Que no pedimos, sino que nos tocó, pues va a servir para muchas generaciones para adelante, y va a servir muchísimo para lo que viene durante los próximos, yo calculo al menos 100 años. Muchas gracias, gobernador. Me quiero colgar de lo último que dijo, ya como para hacer un cierre de esta presentación, de este panel. Y la verdad es que la pandemia cambió la forma de nuestras ciudades. La cambió absolutamente. Ya empezamos a hablar de una ciudad higiénica, una ciudad, un montón de elementos que fueron generando nuevas formas de habitar nuestras ciudades. Muchos investigadores, yo entre ellos, digamos, partimos de la premisa de que esta nueva pandemia nos va a generar una nueva forma de mirar para adelante hacia esto. Y ya como conclusiones quiero rescatar algo que dijo Paula hace un rato y que viene bastante puesto algunas cosas. Esta ciudad es una ciudad que tenemos que repensar, y al igual como en este panel hay más mujeres que hombres, tenemos que entender que esta ciudad se tiene que diseñar tanto para mujeres como para hombres. Y eso implica pensar en todas las formas y posibilidades que eso indica, incluido
las multiviajes, los cuidados parentales, las terceras edades, que son cada día más autónomos, pero a la vez la ciudad se les hace más difícil. Ahí hay un tema interesante, como por ejemplo empezar a revisar cómo auditar nuestros espacios urbanos, ya no solamente con un énfasis neto sobre la pandemia, sino que también con un énfasis asociado principalmente a una condición de género. Es interesante los desafíos que se nos vienen para adelante, y creo que por lo menos desde la corporación nuestro directorio siempre está bien discutido al respecto de eso. Tenemos ahí varios profesores de urbanismo, exministros incluso, trabajando en el directorio, con lo cual es bien interesante lo que podemos ir conversando hacia el gobierno regional. Así que, junto con agradecerles a nuestros 4 ponentes, muchísimas gracias por sus presentaciones, muchísimas gracias por lo que nos han presentado, y bueno, ya vamos a dar el cierre a esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos por haber participado hoy día aquí en esta interesante sesión, muchas conversaciones, diálogos, exposiciones en esta primera jornada de Smart City Expo Santiago de Chile, jornada que comenzó con la exposición de Carlos Moreno. Mañana tendremos la oportunidad de poder escuchar a Mariela Alfonso. Hemos también tenido la oportunidad de poder presenciar aquellas exposiciones de distintas autoridades, como el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, también a Felipe Berríos, presidente del Consejo Regional, a la ministra de Desarrollo Social y la Familia, Carla Rubilar. También hemos estado con Yolanda Martínez, representante del BID en Chile, Beatriz Erazo del Banco Mundial. En esta jornada también hemos estado con Agustín Fernández Lozada de Cibot Barcelona. Nos ha acompañado Edward Martin de Mobile World Capital Barcelona. También desde Curitiba, Cris Alessi, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, Cristian Jara Figueroa, chileno, investigador del MIT, Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, Carlos Cadena, secretario de Movilidad de Medellín. Parte de los expositores, de quienes han moderado distintos conversatorios en nuestra primera jornada de Smart City Expo Santiago de Chile. Los esperamos mañana y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y distintas plataformas.